Lo vio, mientras algunos funcionarios sostienen que la vivienda es un negocio o así lo ven, hoy el gobierno de la Ciudad de México sostiene de forma contundente que no, que la vivienda es un derecho y por eso se tiene que garantizar para todas y todos los capitalinos. Y para platicar más acerca de esta nueva estrategia para resolver el acceso a la vivienda en la Ciudad de México, le doy la bienvenida a Inti Muñoz, titular de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México. Buenas noches, secretario, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Berenice, saludamos a todo el auditorio y pues creemos que el día de hoy es un día muy importante porque se ha hecho un anuncio clave que puede ir construyendo las bases de un nuevo paradigma que pone en el centro los principios de la ciudad democrática para, como lo has dicho, garantizar que el derecho a habitar en la ciudad no sea un privilegio, más bien que la posibilidad de habitar en la Ciudad de México no sea un privilegio, sino un derecho humano garantizado por la propia ciudad democrática. Secretario, ¿qué factores se tomaron en cuenta para elaborar este plan que, como ya lo vimos, tampoco va a acompañar, bueno, no va solo, porque hemos estado cubriendo cómo se han implementado diversas estrategias desde el año pasado, sobre todo para resolver y atender la crisis de la vivienda? Bueno, me dio un intenso análisis, un diagnóstico muy profundo entre distintas secretarías del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la propia jefa de gobierno, es decir, ese análisis contó con la conducción de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y nos llevó a que en este instrumento llamado el Bando 1 se conjuntaran una serie de anuncios donde se establece el uso para reforzar políticas existentes como la política de vivienda social de la ciudad, que hoy tiene un presupuesto histórico que es el doble de lo que fue el año pasado, el compromiso de producir y ejecutar 200,000 acciones de vivienda, echar a andar nuevos programas como el programa de vivienda pública en arrendamiento, pero también nuevas medidas muy importantes. La primera es afianzar lo que ya se había establecido en el Código Civil de la ciudad desde el año pasado, en términos de que la renta en ningún lugar de la ciudad puede aumentar cada año en los contratos de arrendamiento más que el monto de la inflación registrada por el Banco de México y el INEGI el año inmediato anterior. Esto es decir, no puede aumentar en ningún lugar de la ciudad más del 4 o 5%, que es la media en la que se ha mantenido la inflación. Sin embargo, a esto se añaden medidas que buscarán asegurar el cumplimiento de lo que la ley indica. Seguramente habrá adiciones al Código Civil para que haya sanciones para establecer la obligatoriedad en el registro de los contratos de arrendamiento, pero también todo esto se incorporará en una ley específica para la materia, que será la Ley de Rentas Justas y Asequibles de la Ciudad de México, en la que además de estos límites al aumento del monto de la renta habitacional, también se incorporará lo que explicó el secretario de Administración y Finanzas de la ciudad, Juan Pablo de Botton, el índice de precios de alquiler para la Ciudad de México, el cual será una medida, un instrumento de medición diferenciado según los niveles de lo que llamamos tensión inmobiliaria, es decir, encarecimiento, expulsión de habitantes que se registran en determinadas zonas y colonias de la ciudad. Esto también asegurará que en algunas zonas de la ciudad, donde los problemas de gentrificación son más graves o están ocurriendo, las medidas de contención o de regulación del aumento de la renta sean mayores. Es decir, no solamente el monto de la inflación, sino montos específicos que eviten que sigan aumentando las rentas. Queremos contener el aumento de las rentas, estabilizar el monto de las rentas, el mercado de las rentas en la Ciudad de México, pero también queremos que poco a poco se dé un proceso donde haya más opciones de vivienda, comenzando por las viviendas que producirá la ciudad a partir de un esquema de inversión pública, las que produzca el sector privado, que sean viviendas asequibles en el marco
de lo que la ley establece el marco, los parámetros específicos de ley, y que lo que también logremos al final pues sea un proceso de disminución del monto de las rentas. Claro, y que esta política, por ejemplo, de regular ahora los precios de las rentas con más detalle, responde también a un dato que presentaba en el día de hoy que es muy alarmante, que no solamente se trata de resolver la situación de las personas que no tienen casa actualmente, sino que el 60% de la población en la Ciudad de México vive en condición de hacinamiento. También mencionaban hoy un concepto muy interesante que era el de justicia habitacional. Secretario, ¿qué significa para ustedes este concepto y cómo esperan que lo vivan las y los capitalinos día con día ahora? Creo que la justicia habitacional, la noción de justicia habitacional es lo que está en la base de todo lo que representa el bando 1, es decir, el que construyamos un compromiso común, una apuesta colectiva, una voluntad compartida para que en la ciudad se garantice para todas las personas la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada. No solamente implica el derecho a poder rentar y que nos alcance para pagar la renta, que la renta no supere el 30% del ingreso, idealmente del ingreso familiar, como ocurrirá en el caso de la vivienda pública en arrendamiento, que la gente tenga posibilidades de crédito para acceder a la compra de una vivienda que pueda pagar, que no tengamos una sobreoferta de vivienda cara como la que tenemos actualmente, mientras tenemos lo que señalaste, al 60% de las familias habitando en condiciones no adecuadas o de hacinamiento. Significa que hagamos distintas tareas, todos los sectores involucrados, que nos hagamos cargo de distintas tareas todas y todos, para que promovamos, fomentemos el arraigo comunitario, que las familias que nacieron y crecieron en un barrio puedan seguir habitando ahí, que como también anunció el secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial, Alejandro Encinas, tengamos planes maestros que desde lo urbanístico también regulen el desarrollo inmobiliario, por supuesto, esperando el acompañamiento de la inversión privada, pero en función de los intereses y del rumbo que la ciudad ha decidido democráticamente tomar, que es el de la justicia habitacional, el del equilibrio, la inclusión, que es, a fin de cuentas, lo que es mejor para todas y para todos, para las personas que habitan y trabajan en la ciudad, para quienes tienen negocios, para quienes invierten, para los que le dan vida a esta ciudad tan dinámica, tan importante en el entramado nacional como capital de los procesos de transformación, y que son medidas buenas para todas y para todos, porque eso es lo que asegura que tengamos un crecimiento mucho más incluyente, mucho más sostenido, mucho más sostenible, que también tome en cuenta, por ejemplo, las dinámicas del territorio, el equilibrio barrial, la dimensión ambiental, la dimensión del abasto hídrico suficiente, en fin, una ciudad sostenible, responsable colectivamente de algo fundamental que está en el centro del derecho a la ciudad, que es el derecho a habitarla de manera incluyente. Y que precisamente parece que estas 14 acciones van por ese lado, resolver la crisis de la vivienda a partir de lo público, lo común y lo colectivo. Muchas gracias, secretario, y buenas noches. Gracias, Berenice. Estaremos muy pendientes de eso. Vienen foros de discusión, iniciativas de ley. Esto es un proceso que debe involucrarnos a todas y a todos. Claro. Muchísimas gracias, secretario.